Muy bien, pues gracias a Dios por estas lluvias. Digo, es verdad que hay algunas personas que no se la pasan tan bien, pero creo que pues la lluvia no es la culpable, ¿verdad? En gran parte de los casos, la mala planeación, el mal material, la mala construcción, ¿verdad? La que provoca ciertos accidentes. Pero es indudable de que la lluvia es más que necesaria. Y es indudable que fue una respuesta de Dios, ¿verdad? Porque ya tantas iglesias, tanta campaña que se hizo para orar y bombardeo de nubes el gobierno y haciendo todo tipo de cosas y danzas de matachines y no llovía. Y hasta que la iglesia se puso a orar, hasta que muchos hermanos empezaron a tomar en serio la oración por la lluvia, entonces el Señor escuchó. Y bueno, gracias a Dios, estos días van a representar un descanso para la ciudad en cuanto al abastecimiento de agua, y esperemos que lo tomemos con sabiduría, ¿verdad? Y no tomarlo de que ya están llenas las presas, ya déjame lavar mi carro con la manguera, ¿verdad? Y así el chorro, ¿verdad? Bueno, vamos al asunto. Después de este pequeño paréntesis, ¿verdad? De comentarios, vamos a el asunto que nos toca. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Muy bien, es un solo versículo, muy sencillito. Lo vamos a leer todos juntos, fuerte, que se nos quede, que estemos en plena conciencia de lo que estamos leyendo, y luego vamos ya a ver qué es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Dice de la siguiente manera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor tome control de este mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este mensaje, Señor. Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien administre, Señor, este entendimiento, Señor, de tu palabra. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, que tú seas exaltado, Señor, que sea para que tú seas exaltado, Señor, y las personas volteen a ver hacia ti, Señor, que cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, reciba semilla fructífera en sus corazones y en sus mentes, Señor, para ir construyendo esa santificación, Señor, y ser cada vez más parecidos a ti y estar actuando de forma más agradable a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que el versículo habla sobre que Enoc caminó con Dios. Y bueno, no puede uno evitar imaginarse la actividad de recreo que es caminar con alguien. Muchas veces se puede ver en las plazas, en los parques, gente caminando juntos y ahí platicando muy alegres, muy apaciblemente, con una plática muy fluida. Una actividad placentera. Y como otras cosas en la vida, esta actividad se realiza con personas con las cuales se ha construido una relación íntima, una relación cercana, ¿sí? Y no con alguien desconocido, ¿verdad? A veces cuando se da el compromiso forzado de no, vamos a caminar, y por alguna situación, por no decir que no, por lo que sea, ¿verdad? Le decimos a alguien que sí, aunque no queremos ir, y a veces no es agradable, y a veces
se dan esos silencios incómodos, ¿verdad? Así de que, ay, ¿ahora qué más le digo? Y estamos caminando y así, ¿verdad? Sí. Y esa no es una situación así muy agradable. Entonces, normalmente esa actividad es placentera cuando hay alguien en el cual tenemos confianza y tenemos una relación íntima, de tal manera que incluso con esa persona, aunque haya silencio, es placer, ¿verdad? Es placentero, ¿verdad? Es placentero ir caminando, aunque sea en silencio, con una persona con la cual se quiere y se disfruta de su presencia. Y así fue, en este caso, Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios e incluso desapareció porque Dios se lo llevó. Es uno de dos personajes en la Biblia, aparte del Señor Jesucristo. Bueno, podríamos decir que solamente dos personajes humanos en la Biblia, porque el Señor Jesucristo era Dios y hombre, ¿verdad? Uno de dos que dice la Escritura que fue llevado y que no vio muerte, ¿verdad? Uno es Enoc y otro es Elías, ¿verdad? Y ahorita hablamos de Enoc. El nombre de Enoc significa dedicado. Entonces, el que se llame Enoc, pues bueno, tiene un privilegio porque significa dedicado, pues, obviamente al Señor. ¿Hasta qué punto podemos definirnos como personas que somos dedicadas a Dios? ¿Cómo es alguien que es entregado o dedicado a Dios? ¿Cómo es alguien como lo fue Enoc? En términos generales, podríamos decir que alguien dedicado es alguien amoldado a la mente de Dios, o alguien amoldado a la voluntad de Dios. Recuerdo cuando uno era niño y que le gustaba a uno jugar con la plastilina y hacer los dinosaurios de plastilina, y uno amoldaba conforme a la voluntad de uno, ¿verdad? Aquello que uno estaba haciendo, fuera un monito, fuera un dinosaurio, que una vaquita, y así es la idea, ¿sí? Alguien dedicado a Dios es alguien que se deja amoldar por Dios como una plastilina para que sea Dios el que le dé la forma que Él quiere. Y esto sucede a través de una comunión no interrumpida con el Señor, a raíz de una comunión íntima y placentera con el Señor. Vayamos al siguiente pasaje, que es Amós, capítulo 3. No vamos muy seguido a ese libro, pero está después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós. Amós 3:3. Dice la palabra de Dios: ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Una pregunta ahí como reflexiva. Pues claro que no, ¿verdad? Esa pregunta se hace, o ese pasaje está en signos de interrogación, porque está implícita la respuesta, ¿sí? No andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Porque nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo con Él, no Él con nosotros. ¿Sí? Nosotros no vamos a poder decir: Señor, ponte de acuerdo conmigo, porque estos son mis horarios, y yo nomás puedo lunes, martes y sábado. Cualquier día de esos, si quieres, nos podemos ver.
No podemos hacerle así al Señor. Si vamos a caminar con Dios, debemos someter nuestro propio yo a la voluntad de Dios y darle la primacía a Dios por sobre situaciones de horarios y de cosas como estas. ¿Sí? Porque obviamente vamos a obtener bendición. Vamos a obtener bendición, pero no se trata nada más a ver qué me das. Se trata de, como dice la Escritura, disfrutar de tu presencia. Estar lleno de gozo con tu presencia. Estar en comunión con el Creador, y no nomás el Creador, con mi Padre en Jesucristo. Porque todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, dice la Escritura, Dios les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces no nada más es Dios, el Creador, es el Padre, mi Padre. Aquel que pueda decirle a Dios, mi Padre, ya ha tenido un avance más fuerte en la comunión íntima con el Señor, lo que facilita caminar con Él en los viajes de la vida. Porque la buena compañía siempre hace a los viajes placenteros y cortos, de tal manera que uno quiere seguir más y más. Enoc, sin lugar a dudas, llevó un progreso continuo en su santificación. Caminar con Dios implica tener un conocimiento cada vez mayor de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de lo que quiere Dios para mi vida, de los mandamientos de Dios. Cada vez más este caminar con Dios en este camino debe resplandecer más y más en mi vida para poder decir con confianza, voy a caminar con Dios. Y el paso en el camino con Dios no se detiene. No es de un ratito sí y un ratito no. No es de una temporada sí y otra temporada no. Una temporada en que sí puedo porque sí necesito y otra temporada que no necesito tanto, entonces puedo administrar y gestionar mi relación con Dios de tal manera que yo tenga o perciba que tengo el beneficio, porque la meta realmente es ser más como Cristo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Y palabras semejantes a estas decía el Señor Jesucristo, y la meta es ser como Cristo. La meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dice la Escritura. Y es así donde podemos decir, en el camino de mi Padre me es necesario estar. No en el camino de Dios, que no significa que esté mal, ¿verdad? Pero es diferente, es decir, en el camino de Dios, en el camino de mi Creador, en el camino de mi Padre, me es necesario estar. Nadie le llama a cualquier persona Padre, sino aquel que realmente ostenta esa categoría o ese nivel. Entonces Dios es nuestro Padre. Dios desea caminar con nosotros. Y nosotros tenemos el compromiso de ser como Cristo, que caminó con su Padre. Caminar con Dios implica una completa separación. ¿Separación de qué? ¿De qué se separó Enoc para caminar con Dios? ¿De qué nos tenemos que separar para caminar con Dios? Es más que obvio que tenemos que separarnos del pecado, de lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo sabemos lo que a Dios no le agrada? Por eso tenemos que leer la Escritura.
Por eso tenemos que darnos cuenta cuál es el camino de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios, cuál es la voluntad de Cristo. Para aquello que no se amolde a eso, poderlo mover y dejar que el Señor nos amolde, como esta analogía de la plastilina que les comento hace un momento. No podríamos imaginarnos a un Enoc siendo parte del sistema pecaminoso del mundo en el que vivía y aparte caminando con Dios. En tiempos de Enoc, la sociedad se dirigía cada vez más al desastre. Eran tiempos antes del diluvio y la sociedad humana iba creciendo en maldad, iba creciendo en depravación, iba creciendo en promiscuidad, hasta que finalmente el Señor en el diluvio se hartó y solamente salvó a Noé y a su familia. Todavía faltarían varios cientos de años para que eso ocurriera en el tiempo de Enoc, pero el mundo ya iba hacia ese camino, como en la actualidad. Ya vamos hacia un camino en el que cada vez nos vamos a parecer más precisamente a los tiempos de Noé, en el que el corazón del hombre estaba completamente destruido, completamente poseído de maldad. Y todos sus deseos eran, como dice la Escritura, siempre de continuo al mal. Vamos al siguiente pasaje en Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 7. Dice de la siguiente manera: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Santificaos, ese es el mandamiento desde ese tiempo y hasta hoy. El día de hoy el Señor nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué idea se forma, hermano, hermana, sobre ser santo? Unos pueden decir, es muy exagerado. Unos pueden decir, es muy fanático. Es clavarse demasiado. Otros se imaginan un ser casi angélico, ¿verdad? A la manera de las antiguas esculturas, ¿verdad? De las iglesias, estos santos, ¿verdad? Que miraban al cielo y casi ni podías tocar así la escultura, o si la tocabas, ¿verdad? Con el pedacito que le tocaste, te tocabas tú también, ¿verdad? A ver si se te pegaba tantita santidad. A lo mejor eso es lo que muchas personas se imaginan, pero la santidad es ser semejante a Cristo. Dios nos dejó, el Padre nos dejó el modelo adecuado en la vida del Señor Jesucristo, y para caminar con Dios se requiere de ir creciendo en la santidad, en la santificación. Pero a veces la falta de santidad incluso está dentro de nuestra casa. Tenemos miembros de la familia o estamos asociados con personas que no son muy santas, que digamos, que no tienen idea del concepto de santidad, y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de que esas personas nos sigan a nosotros y no nosotros a esas personas. ¿Sí? Esas personas tienen que saber en qué estoy creyendo. Esas personas deben de saber cuáles son mis principios. Esas personas tienen que saber que la Biblia para mí es la máxima autoridad en cuestiones de fe y de moral. Y yo sigo la palabra de Dios. Tienen que saberlo. Porque si no, seremos arrastrados por la corriente de este mundo. Y no estaremos caminando con Dios. O estaremos a medias
caminando con Dios, en unos ratos sí y en otros ratos no. A veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. A veces dejamos de hacer cosas que a Dios le agrada, pero no las hacemos. La clave de la vida cristiana es qué cosas voy a dejar de hacer y qué cosas voy a empezar a hacer para poder conformarme a la imagen de Cristo. Y no es salvación por obras, eso que quede muy claro. La salvación, todo aquel que recibe al Señor Jesús tiene la salvación y la promesa de la vida eterna, pero Él quiere conformarnos a su imagen. Como este versículo dice, sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios y yo soy santo. A veces no hacemos lo que Dios quiere por costumbre. A veces no hacemos lo que Dios quiere por miedo. A veces no hacemos lo que Dios quiere por comodidad. A veces no hacemos lo que Dios quiere por conveniencia. A veces no hacemos lo que Dios quiere para no decirle que no a alguien en particular. Pero es ahí donde de veras es cuando se vive la vida cristiana, en el sacrificio de caminar con Dios. Para caminar con Dios tengo que dejar de caminar con otras cosas, tengo que dejar de caminar con otras personas, tengo que dejar de caminar con otras ideas, tengo que dejar de caminar con otros principios y abrazar los principios de Dios para caminar junto con Él. Hoy en día, ya sabemos, por mencionar lo que es muy notorio, ya sabemos que homosexualidad, adulterio, promiscuidad, embarazos no deseados, unión libre, y agréguele, orgullo, avaricia, fornicación, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esas opciones usted tiene en su vida? Si tiene todavía alguna cosa que a Dios no le agrada, vaya pidiéndole fuerzas al Señor para ir arreglando esa situación o irse apartando de aquello que a Dios no le agrada, para caminar con Dios. Porque no puede usted caminar con Dios como lo hizo Enoc mientras está caminando con algo que a Dios no le agrada. Usted va agarrado de dos manos y un día una mano tiene que ganar. O me voy hacia acá, hacia la mano de Dios, o me voy hacia el lado del mundo. Tiene que ir tomado solamente de una mano, de la mano de Dios, para caminar con Dios. Y que eso sea un placer para su vida. Porque si no es así, tropezaremos a cada momento. Caeremos a cada momento. Y en cuanto a materia de santidad, pues no es muy agradable delante de Dios pretender un día sí y otro día no, o simplemente no hacer nada. Entonces, Enoc se separó del mundo. Y con esto también no quiero decir, me voy a ir a vivir de anacoreta, ¿verdad? En una cueva, ¿verdad? Ahí en el Cerro de las Mitras, no, ¿verdad? Es poner mi límite, ¿sí?, con respecto a aquellas personas que me rodean y que los demás sepan con quién voy caminando. Enoc tenía una perseverancia inquebrantable. Volviendo a Génesis, si me hacen el favor, ahí cerquitas de donde empezamos, Génesis 5:22. Vean lo que dice ahí, está muy interesante. Dice,
Génesis 5, 22. Y Enoc anduvo, 5:22, sí. Y Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. En la Escritura, recordemos que estos primeros patriarcas tenían un largo periodo de vida, y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a su hijo Matusalén, y engendró hijos y hijas, y caminaba con el Señor. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Como 3.5 de vidas humanas de la actualidad, más o menos, ¿verdad? Ese tiempo estuvo caminando Enoc con Dios. Es mucho tiempo. Y es mucho tiempo precisamente para hacernos pensar de la perseverancia que implica caminar con Dios en la vida. Es suficiente para hacernos pensar cómo nosotros, de qué forma estamos caminando con el Señor. Caminamos con el Señor tal vez una vez a la semana, cada vez que voy a la iglesia, y ya, me siento bien, ya no hay culpa, cumplí, ¿verdad? Pues no creo que esa haya sido la idea que Enoc tuvo en su mente. O bien caminamos con Dios unos minutos en la mañana y otros minutos en la tarde, y ya. Pues, evidentemente no. Y no implica lo que alguien va a decir, pero es que tengo que trabajar, tengo que ir al trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a poder estar todo el día caminando con Dios? No se puede. Sabemos que tienes que hacer tus cosas, tus deberes, pero hay algo que se puede decir que es una actitud permanente de oración. Puedes ir orando en tu mente mientras estás en el trabajo. Puedes ir orando en tu mente, caminando con Dios mientras vas en el auto o en el camión. ¿Sí? El ir al trabajo no implica que no pueda estar con Dios en ese lugar o en aquel lugar de aquello donde tenga que estar atendiendo. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué desapareció y se lo llevó? Por su compañerismo íntimo con Dios y su compañerismo íntimo y continuo. No significa que nosotros vayamos a ser llevados por Dios, ¿verdad?, en este tiempo, ¿sí? Pero sí significa estar en la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios es placentero. Estar en la voluntad de Dios es algo que nos llena de gozo. Y esa es una gran bendición que podemos disfrutar. Y entonces, Enoc caminó con Dios 300 años en medio de todas las dificultades, en medio de todas las pruebas, porque Enoc no era un eremita, ¿verdad?, como decíamos hace un momento, así una anacoreta en una cueva. Tenía su familia, probablemente tuvo sus luchas con su familia, probablemente tuvo sus luchas con aquellos que lo criticaron por caminar con Dios, probablemente tuvo sus luchas con aquellos que se burlaron y quisieron meterle culpa y miedo del por qué caminaba con Dios para que se alejara, pero la perseverancia de Enoc fue inquebrantable. Ciertamente, muchos de nosotros estamos en un estado en el que todavía no podemos tener una perseverancia inquebrantable. Muchas veces estamos en una especie de sube y baja espiritual y no logramos todavía intimar con Dios como a Dios le agrada.
Ciertamente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, sacamos fuerzas de flaqueza cuando se trata de ir al trabajo. Yo creo que el jueves que hubo esta lluvia, en aquellos trabajos que se pusieron necios, así los jefes, y que no suspendieron actividades y obligaron a la gente a ir, pues ahí va la gente, ¿verdad? Ahí va. Sorteando cascadas, charcos, mojándose, camiones peligrosos. Pero no es la misma energía que usamos para caminar con Dios. Gente que va también, llueva, truene o relampaguee, al fútbol. Y hasta desde un día antes. Sacando fuerzas de flaqueza. Porque es la camiseta. Es el equipo. Estamos bien comprometidos. Hasta donde tope. Hasta las últimas consecuencias. Aquí vamos a estar apoyando. O personas que llueve, truene o relampaguee, van por su pensión, van a pagar sus cuentas. No significa que todo esto que digo es malo, pero tenemos que ponerlo en la posición adecuada. Si invertimos esa constancia para las cosas del mundo, también con mayor razón tenemos que invertir esa constancia para caminar con Dios. Porque finalmente el Señor es el Señor de todo. El Señor es el Señor de la pensión, es el Señor del trabajo, pues es el Señor del fútbol, ¿verdad? Porque bien que le piden a Dios ganar, ¿verdad? Que el equipo favorito gane, ¿verdad? Finalmente Él es el que está por encima de todo como soberano. A veces caminar con Dios implica para algunos temor. Ciertamente, humanamente, hay mucho que temer en esta vida. Vayamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 31, versículo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 31, 6. Dice de la siguiente manera. Es algo que Moisés les dice al pueblo de Israel justo antes de entrar el pueblo de Israel a empezar a conquistar la tierra. Y les dice: sed firmes y valientes. No temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sed firmes y valientes. Para caminar con Dios necesitamos ser firmes y valientes en aquello que creemos. Firmes y valientes con la gente que nos rodea del trabajo, porque no va a faltar la cervecita que te ofrezcan. Ándale, éntrale. No, yo soy cristiano, firme y valiente. Ándale. Ándale, una. No que no tronabas, pistolita. Sí, empieza. Ya ves, ahí no hay firmes ni valientes de ningún tipo. Firmes y valientes para caminar con Dios. En la gente que te rodea en la familia, con la gente que te rodea en el vecindario, con la gente en general a veces de las redes sociales, que bien que les gusta abrir la boca y lanzar improperios de insultos y todo tipo de majaderías a la gente que es cristiana, porque es fácil abrir la boca escondidos con la máscara de una red social. Firmes y valientes, sin miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura, 1 de Juan 4:4.
Mayor es el que camina con nosotros que el que anda en el mundo. Mayor es el que caminó con Enoc que el que andaba en el mundo en el tiempo de Enoc. Gracias sean dadas a Dios por estar con nosotros. Y recordemos siempre eso, firmes y valientes. Me van a decir aburrido, firmes y valientes. Me van a decir aguafiestas, firmes y valientes. Me van a decir exagerado, firmes y valientes. Me van a hacer caras, firmes y valientes. Incluso, según el caso, hasta pueden llegar a perder el trabajo. Y aún así, el Señor habla de que seamos firmes y valientes. Porque dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Le dice el Señor, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, le decía Josué. Como estuve con Josué, voy a estar contigo. Así que sé firme y valiente en el caminar con Dios. Y esto tiene que finalmente, después de tiempo de lucha, tiene que llenarnos de una intensa satisfacción por haber creído en aquel que es el Rey de Reyes y el único que murió por nuestros pecados. Vayamos al libro de Hebreos, disculpen que vamos de un lado a otro. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5, dice de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Enoc tuvo el testimonio del Señor y de gente que lo rodeaba. Este hombre o esta mujer, según el caso ya pasándolo a nosotros, agradó a Dios, ha agradado a Dios. Y en eso ya estamos en el camino. El sacrificio de Cristo delante de Dios para sacrificio nuestro ya empieza en el camino de la santificación para ser agradables delante de Dios. Y para un día recibir el testimonio, eres agradable delante de Dios. Que un día el Señor nos diga, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Espíritu Santo nos llama a apartarnos del pecado hacia una vida cada vez más agradable a Dios. ¿Qué te falta el día de hoy para agradar más a Dios? Preguntémonos, ¿qué nos falta el día de hoy para ser más agradables a Dios? Siempre toda exhortación cristiana implica poder ver nuestra vida y poder saber cómo podemos hacerla más semejante al Señor Jesucristo. Cristo es nuestro modelo. Preguntémonos, ¿qué cosas quitaría Cristo de tu vida? ¿Qué cosas compondría Cristo en tu vida? ¿Qué cosas Cristo corregiría en tu vida? ¿Qué cosas Cristo no participaría en aquello que estás participando? Porque Cristo quiere caminar contigo. No es Cristo una estampita para la buena suerte. No es Cristo un crucifijo
para que me proteja contra las malas vibras y la salación. Cristo es una persona que quiere caminar contigo, como Enoc caminó con Dios. ¿Qué te falta para agradar más a Cristo? Y no temas ser aborrecido, no temas ser criticado, no temas al mundo que te va a decir que exagerado eres. Ya te lavaron el cerebro y de esa lavada de cerebro nunca saldrás, pobrecito de ti. Porque así te van a decir, o así te va a poner alguien. Y en el Facebook bueno son para eso. Ya te lavaron el cerebro, me compadezco de ti porque te lo lavaron y no vas a salir de ese agujero, ¿no? Pues, pobrecito tú, ¿verdad? No temas ser criticado por el mundo porque vas caminando con Dios. Que tu caminar con Dios no sea motivo de vergüenza y de temor. Que tu caminar con Dios no sea algo que tienes que esconder, que no se den cuenta. Así la Biblia, así. A mí me bajo y abro mi casa para que no vean los vecinos. Que soy aleluyo. Sí. Que no te dé vergüenza caminar junto con el Padre. Vamos a ver un último pasaje en Juan 15. Juan 15, versículos 18 y 19. Juan 15, versículos 18 y 19. Dice así: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Si Cristo mismo fue aborrecido, nosotros también vamos a ser criticados y aborrecidos. Hay gente realmente en este país, en este mundo, que nos odia, porque ven en nuestra vida la maldad de sus obras. Y entonces no nos extrañe que en el caminar con Dios haya gente que nos aborrezca. A Enoc lo aborrecieron seguramente. Caminó con Dios sin temor y lo aborrecieron. Pero él tenía una intensa satisfacción de caminar con Dios, a tal grado que el Señor se agradó tanto de él que lo llevó sin pasar muerte. Entonces, si alguien te va a dejar de hablar por causa de Cristo, siéntete dichoso porque caminas con Dios. Si vas a perder un empleo por causa de Cristo, celebra porque estás caminando con Dios. Si hablan mal de ti por causa de Cristo, gózate. Si hay alguien que te está criticando por caminar con Dios, significa que vas bien. Si te critican por leer la Escritura, si te critican por ser más semejante a Cristo, vas por el buen camino. Hay un antiguo dicho que dicen que está en el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y que donde Sancho le dice a Don Quijote que los están criticando mucho ahí en alguna escena de la obra, ¿verdad? Y que el Quijote le dice a Sancho: dejad que los perros ladren, señal de que estamos avanzando. Pues bueno,
se aplica a este punto. Si te critican por caminar con Dios, deja que el mundo ladre. Eso es señal de que estás caminando por el sendero correcto. Y no tengas miedo de caminar con Dios. Ten miedo a lo contrario. Ten miedo a caminar con el mundo y no caminar con Dios. Ten miedo a caminar con Dios a medias, un rato sí y un rato no. A eso sí, tenle miedo. Que no te intimiden los que hablan, los que critican, los que aborrecen, porque si alguien te rechaza, vas por el camino adecuado. Vas hacia el momento en el que Dios dé testimonio de que Él ha sido agradable delante de mí. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a orar, vamos a estar en comunión con el Señor, hablando con Él, ya sea en forma audible o en forma íntima, ¿verdad? Los que quieran así dentro de sí. Vamos a hablar con el Señor, vamos a pedirle que nos dé fortaleza, que nos dé su gracia para seguir en su camino, seguir en lo que Él quiere que estemos. Señor, te damos gracias en este momento, te damos gracias en esta reunión, en este lugar. Padre Santo, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por esta escritura, estos versículos de tu palabra que hemos oído, Señor, y que caen como semillas, Señor, fructífera en nuestros corazones. Que sea la gracia de tu Espíritu la que fructifique esa semilla, Señor. Padre Santo, llévanos por tu sendero. Tómanos de la mano, Señor, pero permite que podamos soltar la mano del mundo, Señor. Tomar solamente tu mano como lo hizo Enoc. Permite que todo temor se vaya. Permite que estemos firmes y adelante, Señor. Permite, Señor, que estemos firmes en la convicción de tu palabra. Que estemos firmes en la convicción de lo que tú eres y de lo que tú haces y lo que has venido a hacer. Gracias, Señor, te damos en este momento. Hable con Dios, hermano, y dígale: Señor, permíteme caminar contigo, quiero caminar contigo. Permite que quite aquello que no te agrada. Permite que deje de hacer aquello que no te agrada. Permite, Señor, que todo orgullo, todo entronamiento del propio yo se vaya y seas tú, Señor, el que estés entronado en mi mente y en mis emociones. Y que proceda la obediencia, Señor, de aquello que tú pides en tu Escritura. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Pon el fruto de ti, el amor, el gozo, la paz, la templanza, la paciencia, el dominio propio, Señor. Que sea tu gracia la que nos construya a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Que sea tu gracia la que nos amolde como esa plastilina hacia la figura de Cristo, Señor, que tú quieres que seamos y que por eso nos has congregado aquí. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por nuestro caminar contigo, Señor, que seamos perseverantes, que estemos sin temor, que seamos, Señor, conscientes, Señor, y no abandonemos el camino a pesar de las cosas y las dificultades. Gracias, Padre, Señor, te rogamos. Padre, Señor, habla a cada una de las personas que estamos aquí. Espíritu Santo, comunica tu voluntad a cada una de las personas que están aquí, Señor, sus familias, sus hijos, hermanos.
Padre Santo, Señor, cubre, Señor, a la iglesia, Señor, a la iglesia, la puerta estrecha, bendícela, Señor, y obra, Señor, tu voluntad en este lugar, Señor. Trae, Señor, aquellas personas, Señor, que han de ser salvas. Trae, Señor, también aquellos que por alguna dificultad no pudieron venir el día de hoy, Señor. Y bendice, Señor, a todas aquellas familias aquí representadas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.